La noche descendió suavemente sobre la aldea, como una manta silenciosa y reconfortante. El sonido del viento, ligero y constante, susurraba entre las hojas de los árboles que rodeaban la pequeña calle donde se encontraba la pastelería de Rosa. Los árboles, altos e imponentes, movían sus copas, creando un murmullo suave que llenaba el aire con una sensación de tranquilidad. El aroma de las flores silvestres que crecían a lo largo del camino se mezclaba con la frescura de la brisa, perfumando el ambiente con la dulzura de la lavanda y el ligero toque cítrico de la flor de naranjo. Cada inspiración traía una paz inmediata, como si la propia naturaleza estuviera invitando a los sentidos a relajarse. En el cielo, el brillo de la luz de la luna se filtraba entre las ramas de los árboles, formando delicados rayos de luz que tocaban suavemente el suelo, creando sombras danzantes sobre la tierra húmeda. La luz de la luna parecía más suave esa noche, como si deseara envolver la aldea en una luz reconfortante, sin prisa. La luz suave tocaba las fachadas de las casas de piedra, dándoles una apariencia etérea, casi como si fueran parte de un sueño. El sonido distante de un arroyo que corría por la aldea completaba la serenidad del momento, con el murmullo del agua fluyendo sobre las piedras, suave y constante, como una melodía olvidada. El aire estaba fresco, pero no frío, y traía consigo la promesa de una noche tranquila. Cuando el viento pasaba, acariciaba la piel de quien estuviera al aire libre, trayendo consigo una frescura que parecía limpiar la mente, disipando cualquier preocupación. Era el tipo de noche en la que el tiempo parecía desacelerar, donde el ritmo del mundo exterior quedaba distante, casi irrelevante. En el interior de la pastelería de Rosa, la atmósfera era igualmente tranquila y acogedora. Las ventanas de madera, envejecidas por el tiempo, estaban abiertas, permitiendo que el sonido de la noche entrara suavemente. El calor del horno de barro, donde Rosa preparaba sus dulces, envolvía el ambiente con un toque de confort. El aroma de canela y vainilla llenaba el aire, creando una sensación de familiaridad, como si el tiempo se suspendiera en ese espacio. Cada movimiento de Rosa, mientras mezclaba las masas y preparaba los dulces, se hacía con una calma tan profunda que parecía reflejar la tranquilidad que envolvía la aldea. La luz de la vela titilaba suavemente sobre la mesa de madera, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. La luz de la luna, que entraba por las ventanas, se mezclaba con el resplandor suave de la vela, creando un ambiente acogedor y sereno. Afuera, el sonido del viento se intensificaba un poco, pero allí dentro, todo parecía estar en perfecta armonía, como si el mundo exterior se hubiera alejado, dejando a Rosa y su pastelería en un refugio tranquilo y atemporal. Los ojos de Rosa, aunque tranquilos, cargaban un brillo de sabiduría y acogimiento. Cada dulce que preparaba no era solo una receta seguida al pie de la letra, sino una caricia para el alma de quien los probaba. Sabía que sus dulces tenían un poder silencioso, el poder de transportar a las personas a momentos olvidados, de traer a la superficie recuerdos que estaban dormidos. Y esa noche, mientras la aldea se sumergía en su calma serena, el destino de quien llegara a su puerta estaba a punto de cambiar, aunque nadie lo sabía aún. La pequeña pastelería Memorias Dulces estaba oculta en uno de los tranquilos callejones de la aldea, casi como un secreto guardado por los árboles que la rodeaban. Su fachada de madera, desgastada por el tiempo, tenía un suave color marfil, con detalles en verde desvaído que le daban un toque rústico al ambiente. El cartel, sencillo y elegante, se movía suavemente con la brisa de la noche, iluminado por la luz tenue de las velas dentro de la tienda. Las ventanas, con cortinas de lino blanco, estaban abiertas, permitiendo que el aroma de los dulces se extendiera por las tranquilas calles. La calle de enfrente, poco transitada, se extendía en silencio, con las sombras de los árboles que se alargaban bajo el resplandor de la luna.
Al entrar en la pastelería, el ambiente se revelaba como un abrazo acogedor. El suelo de madera crujía suavemente bajo los pies, y el aire cálido que envolvía el espacio estaba perfumado por una mezcla dulce y reconfortante de azúcar, canela y vainilla. El suave fuego de la chimenea, encendido en un rincón de la tienda, iluminaba las paredes de piedra, calentando el ambiente con una luz dorada y suave. El sonido del fuego crepitando llenaba el espacio, creando una sensación de calma y serenidad, como un susurro que invitaba al descanso. Las estanterías de madera estaban llenas de frascos de vidrio, cuidadosamente alineados, que guardaban ingredientes secretos, vainas de vainilla, tarros de miel y sacos de harina fresca. Al lado, un gran cuaderno de recetas, antiguo y bien cuidado, descansaba sobre la encimera de mármol. Las páginas amarillentas del cuaderno estaban llenas de anotaciones, recuerdos y pequeños secretos de una abuela que, aunque ya no estuviera allí, había dejado su espíritu inmortalizado en las palabras que escribió. Rosa, con el cabello canoso recogido en un sencillo moño, se movía con una calma serena, como si el tiempo en la pastelería fuera algo que ella controlaba. Su vestido de lino sencillo, en tonos suaves de azul, parecía combinar perfectamente con el ambiente. El calor de la cocina se reflejaba en su rostro, que mantenía una expresión tranquila y enfocada, como si estuviera en un lugar donde no existiera nada más que la alquimia de los sabores. Sus ojos, claros y amables, brillaban con una luz suave mientras preparaba con cuidado los manjares que tomarían forma bajo sus manos. A medida que Rosa removía la olla de cobre donde preparaba el arroz con leche, el aroma de la leche hirviendo se mezclaba con el de la canela, creando una combinación irresistible que parecía calentar el aire mismo a su alrededor. Cada movimiento suyo era lento y meticuloso, como si cada gesto fuera una oración silenciosa, un homenaje a algo más grande que ella misma. El sonido de la cuchara de madera golpeando suavemente los lados de la olla era tranquilizador, rítmico, como una canción de cuna que arrullaba el alma. Las velas que iluminaban la tienda proyectaban sombras suaves sobre las paredes de piedra, y la luz dorada del fuego hacía que la madera de los muebles pareciera respirar, como si la propia tienda estuviera viva, compartiendo su historia con aquellos que la visitaban. El sonido distante de un arroyo, afuera, se mezclaba con el ambiente, creando una sensación de continuidad, de armonía, como si el mundo exterior estuviera conectado al pequeño refugio de Rosa, donde el tiempo parecía no tener prisa. En el escaparate de vidrio, pequeños dulces alineados con perfección, como pequeños tesoros, aguardaban para ser elegidos. Los escaparates siempre estaban bien cuidados, con un brillo suave que reflejaba la luz de las velas. Cada dulce parecía contar una historia, y aquellos que se acercaban, tocados por el aroma dulce, no solo eran atraídos por el sabor, sino por la promesa de algo más profundo, un recuerdo que revivir, un sentimiento que reavivar. La tranquilidad de la pastelería Memorias Dulces parecía fluir como un río tranquilo, donde todos los elementos se unían para crear un ambiente acogedor, casi mágico. Allí, el tiempo se disolvía en pequeñas parcelas de felicidad, traídas por cada dulce hecho con amor y paciencia. Era un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, como una danza silenciosa, invitando a cualquiera que cruzara su puerta a ser parte de esa armonía serena. Esa noche tranquila, la pequeña pastelería parecía aún más encantadora, como si el propio viento hubiera elegido susurrar secretos a quien estuviera dispuesto a escuchar. La luz de la luna, suave como una manta de seda, penetraba por las ventanas de cristal, creando un juego de luces y sombras en las paredes de piedra. El sonido de la chimenea, con sus llamas danzando suavemente, acompañaba el ritmo tranquilo de la noche, mientras el aroma de canela y vainilla se esparcía por el aire, invitando a todos a relajarse y perderse en sus pensamientos. Mientras Rosa preparaba otra tanda de dulces,
Sus movimientos meticulosos llenaban el ambiente con una sensación de acogimiento. La calma de la pastelería era palpable, pero, de repente, un leve toque en la campanita de la puerta llamó la atención de Rosa, quien levantó los ojos, pero mantuvo la calma, como si ya supiera que algo estaba a punto de suceder. El viento, que ahora traía consigo una brisa más fresca, empujó ligeramente la puerta, haciendo que el sonido de la campanita se repitiera suavemente. En la entrada, una figura misteriosa se delineaba, como una sombra iluminada por la suave luz de la tienda. El visitante no parecía tener prisa, sus pasos eran tranquilos y cuidadosos, como si estuviera absorbiendo cada detalle del lugar con una atención silenciosa. Sus ojos estaban ocultos por una capa oscura, pero la silueta, alta y elegante, se movía con una gracia inesperada, casi como si flotara sobre el piso de madera. El aroma fresco del viento que entró con él parecía mezclarse con el calor reconfortante del interior de la pastelería, creando una sensación de contraste que despertaba la curiosidad, pero sin ninguna sensación de prisa o incomodidad. El visitante se detuvo por un momento en la puerta, respirando profundamente, como si fuera necesario sentir el ambiente antes de dar un paso adelante. El aire parecía más denso por un instante, como si el propio espacio hubiera reconocido su presencia, y la ligereza de la noche se volviera un poco más profunda. Incluso sin palabras, la sensación que invadía el ambiente era la de una conexión inmediata, casi silenciosa, entre el visitante y el lugar. Rosa, con sus movimientos lentos y tranquilos, no mostró sorpresa, pero su mirada se suavizó mientras lo observaba con una gentileza silenciosa. En su preparación de dulces, se permitió una pausa, notando la llegada del nuevo cliente, pero sin prisa para actuar. Cada gesto suyo, como el movimiento cuidadoso de la cuchara en la olla de cobre, parecía indicar que sabía que algo especial estaba a punto de ocurrir, algo que solo el tiempo podría revelar. El visitante miró las vitrinas de cristal, donde los dulces estaban dispuestos con perfección. Cada uno, cuidadosamente preparado por Rosa, parecía brillar a la luz suave de las velas. La visión de los dulces parecía casi mágica, como si cada uno contuviera en sí una historia única, un recuerdo olvidado, esperando ser revivido. El ambiente, con sus aromas y sonidos suaves, parecía abrazar al visitante, invitándolo a perderse en el momento, a olvidar cualquier otro pensamiento que no fuera el de la serenidad que lo envolvía. El visitante, aún en silencio, caminó hacia la barra, donde Rosa preparaba los dulces. Sus ojos, ahora visibles bajo la capa, brillaron suavemente a la luz de las velas. No había prisa en sus gestos, solo una calma que parecía resonar con la tranquilidad del propio espacio. Se acercó al arroz con leche que se estaba preparando con cuidado, y la visión de ese plato caliente, con su superficie ligeramente dorada, parecía hipnotizarlo, como si ya supiera que allí se escondía algo mágico. Rosa, sin decir palabra, continuó su preparación, pero sus ojos siguieron al visitante con la misma calma de siempre. Sabía que, de alguna manera, ese sería un momento especial. La mezcla de canela y azúcar parecía intensificarse en el aire, como si esperara el momento adecuado para revelarse. El viento, afuera, suavemente empujaba las cortinas, como si quisiera susurrar algo, pero dentro de la pastelería, todo estaba en perfecta armonía, una calma serena, como si el tiempo estuviera solo esperando la conclusión de un pequeño ritual. El visitante se sentó en la mesa, aún sin hacer sonido, pero la energía a su alrededor parecía vibrar suavemente, como si estuviera absorbiendo cada detalle del ambiente con una intensidad silenciosa. Rosa, con la misma tranquilidad, colocó un pequeño plato de arroz con leche frente a él. El dulce, con su textura cremosa y el toque de canela por encima, parecía emitir una aura acogedora, una promesa de algo más que solo sabor.
Era como si cada cucharada contuviera la llave para revivir momentos perdidos, recuerdos antiguos que, al ser despertados, traían consigo una sensación de calor y confort. El visitante, sin prisa, tomó la cuchara con dedos delicados y llevó una pequeña porción a la boca. El sabor dulce y reconfortante se extendió inmediatamente, como una ola suave que tomaba su ser. Por un momento, todo quedó en silencio, como si el ambiente, la pastelería y el propio tiempo se alinearan en un solo movimiento. El arroz con leche, con su canela perfumada, trajo a la mente un recuerdo perdido de una infancia distante, de una abuela que sonreía mientras removía el dulce en una olla similar, en una cocina que ya no existía, pero cuyos recuerdos seguían vivos, palpitando con cada sabor. A medida que el dulce se esparcía por su paladar, el visitante cerró los ojos por un momento, como si fuera transportado a otro lugar, a otra época. El calor del dulce y la paz del ambiente se convirtieron en una mezcla perfecta, un retorno a algo que quizás había olvidado, pero que, en ese instante, se revelaba con toda claridad. El silencio de la pastelería parecía envolver el ambiente de una forma aún más profunda, mientras el visitante, con los ojos cerrados, se sumergía en los recuerdos traídos por la suavidad del arroz con leche. El aire, cargado con el dulce aroma de canela, parecía volverse más denso, llenando cada rincón del espacio con una sensación acogedora, como si el propio aire hubiera adquirido una textura suave y cálida. Rosa, con la misma serenidad de siempre, observaba al visitante con la amabilidad de quien entiende el poder de un momento de introspección. Sus movimientos lentos y cuidadosos junto a la mesa eran casi imperceptibles, pero su presencia suavizaba aún más el ambiente. El calor de la chimenea, que mantenía la pastelería acogedora, se combinaba ahora con el confort traído por los recuerdos que se desplegaban en el corazón del visitante. El viento, que antes se limitaba a tocar las cortinas con delicadeza, ahora parecía cantar más suavemente contra las ventanas, casi como si quisiera participar de ese momento de tranquilidad. Las hojas de los árboles del lado de afuera se movían lentamente, como si supieran que el tiempo allí, en esa noche, no se medía de la misma manera que en el resto del mundo. La naturaleza, en su quietud, parecía resonar con el ambiente dentro de la pastelería. El visitante, aún con los ojos cerrados, sintió el calor del arroz con leche envolver no solo su boca, sino su alma. Como si el dulce tuviera el poder de abrir una puerta escondida en lo más profundo de su ser, fue transportado a la cocina de su infancia. Allí, la memoria de su abuela se hacía presente con una claridad conmovedora. Podía sentir el calor de la cocina antigua, con el olor de pasteles y panes frescos, y el suave sonido de utensilios siendo usados. Estaba el sonido del viento afuera, y las sombras bailando en las paredes mientras la abuela removía la olla con una paciencia que solo el tiempo y el amor podían ofrecer. El ambiente de la pastelería de Rosa parecía ahora reflejar esa memoria vívida. El suave brillo de la luz de la luna que entraba por las ventanas reflejaba la luz suave de las lámparas, creando un juego de sombras delicadas, como si las paredes también compartieran ese sentimiento cogedor. La madera del piso, oscurecida por el tiempo, crujía levemente bajo los pasos lentos de Rosa, y el olor del arroz con leche, más intenso ahora, parecía invadir el aire como una ola de calor reconfortante, recordando al visitante un hogar que ya no existía. Los delicados detalles de la pastelería, las pequeñas manteles de lino sobre las mesas, el delicado brillo de la porcelana dispuesta en las estanterías hacían el espacio aún más acogedor. Cada objeto parecía haber sido cuidadosamente elegido para complementar la paz de ese lugar, como si estuviera allí para crear la sensación de un abrazo invisible. El fuego en la chimenea chisporroteaba suavemente, emitiendo pequeños crujidos que agregaban una capa extra de tranquilidad al ambiente. Rosa, atenta a los gestos silenciosos del visitante,
sabía que el dulce había cumplido su propósito. El recuerdo traído a la superficie por esa simple cucharada de arroz con leche había sido más que un retorno al pasado, era una reconexión profunda, una curación silenciosa. Ella se permitió una pausa, sintiendo el ritmo tranquilo de la noche envolviéndola, mientras el visitante, ahora en silencio, parecía absorber el momento con una intensidad que trascendía las palabras. El tiempo en la pastelería, aunque se hubiera detenido para el visitante, seguía fluyendo suavemente alrededor de Rosa. Los suaves sonidos de la noche, el susurro de las hojas, el canto distante de un ave nocturna llenaban los espacios entre los suspiros tranquilos de quien siente la paz en su esencia. Cada rincón de la pastelería, cada gesto de Rosa, parecía una invitación a que el visitante se entregara al momento, sin prisa por irse, sin necesidad de hacer nada más que simplemente ser. La conexión que se establecía allí, entre el dulce y los recuerdos del pasado, entre la tranquilidad de la noche y la paz interna que comenzaba a emerger, creaba una atmósfera que tocaba algo profundo, algo intangible. El arroz con leche, simple y puro, no era solo alimento, sino un vehículo para el retorno de algo perdido, para la suavidad de momentos antiguos que aún tenían el poder de tocar el corazón. El visitante, ahora más sereno, parecía revivir cada instante con la misma calma que lo envolvía, como si el tiempo se extendiera para siempre en ese espacio acogedor y mágico. Esa noche, la pastelería parecía más silenciosa, como si guardara en su interior un antiguo secreto, un toque de sabiduría que se transmitía de generación en generación. El dulce aroma del arroz con canela aún flotaba en el aire, envolviendo el ambiente con una sensación de acogimiento que se extendía fuera de la tienda, tocando los árboles y el cielo que se desplegaban por la tranquila noche. Rosa, con su postura serena, caminaba por la cocina con una ligereza casi etérea, cada movimiento tan natural como la brisa que se movía por las cortinas de la ventana. Sus gestos eran precisos, cargados de una tranquilidad que parecía emanar de su alma. El sonido de la cuchara moviéndose en la olla era suave y constante, como el susurro de las hojas al viento. El calor de la cocina, combinado con el aroma reconfortante, transformaba ese espacio en un pequeño refugio del mundo exterior. Las estanterías alrededor, llenas de frascos de vidrio y utensilios de metal, brillaban suavemente bajo la luz amarillenta de la lámpara que colgaba del techo. Cada objeto allí parecía haber sido cuidadosamente elegido no solo por su utilidad, sino por su valor sentimental. La madera envejecida de las estanterías y la cerámica que adornaba las mesas exhalaban una sensación de longevidad, como si estuvieran impregnadas de historias pasadas. Rosa, al tocarlas, parecía formar parte de esa historia, transmitiendo a través de sus manos la continuidad de un legado que se extendía por generaciones. Fuera, la luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando las hojas de los árboles, que ahora parecían danzar en un ritmo lento y armonioso. El sonido de las hojas moviéndose al vaivén del viento, aunque suave, parecía componer una melodía sutil, una canción del mundo natural que resonaba en las paredes de piedra de la pastelería. Rosa, aunque no hablaba, se comunicaba con el ambiente de una manera casi imperceptible, y el espacio a su alrededor se sentía más pleno, más vivo, mientras ella daba forma al dulce que había traído a la mente tantas memorias en el visitante. El arroz con leche, ahora terminado, descansaba sobre la mesa de mármol, su superficie delicadamente pulida reflejando la luz suave de la lámpara. Cada grano parecía haber sido cuidadosamente colocado, como si el dulce fuera una obra de arte hecha con la paciencia que solo el tiempo puede enseñar. El brillo dorado de la canela, ligeramente espolvoreada sobre el dulce, daba un toque final que parecía resonar con el propio ritmo de la naturaleza alrededor. Las pequeñas partículas de canela flotaban en el aire, creando una leve brisa perfumada que envolvía todos los sentidos de quienes estaban en la pastelería.
El calor de la cocina se mezclaba con la frescura de la noche que entraba por las ventanas abiertas, creando una sensación de equilibrio perfecto. El viento traía consigo el olor de la tierra húmeda, de las flores nocturnas que florecían en el jardín de enfrente, e incluso el sonido distante de un búho, cuyos suaves llamados parecían mezclarse con el crepitar de la madera en la chimenea. El ambiente era una combinación armónica entre lo antiguo y lo nuevo, entre la acogedora tradición y la suavidad del momento presente. Rosa, con su tranquilidad inusual, parecía saber que ese dulce no era solo alimento para el cuerpo, sino un vínculo invisible con el pasado. Mientras ordenaba los utensilios y organizaba la mesa, su atención al detalle era casi reverente. Era como si estuviera cuidando algo más precioso que simples ingredientes, estaba guardando el tiempo, las memorias, la historia de su abuela, de su familia, en cada cucharada, en cada movimiento. El ambiente, ahora inmerso en una serenidad profunda, reflejaba el legado de un trabajo cuidadoso, lleno de amor y atención. Con cada respiración, la pastelería parecía pulsar con una energía tranquila, como si la propia esencia del lugar se estuviera alineando con la cadencia de la naturaleza afuera. El viento, que antes parecía moverse de manera indecisa, ahora susurraba en armonía con el suave sonido de las ollas siendo arregladas, como si estuviera acompañando el ritmo de ese espacio encantado. Alrededor, las sombras de los árboles danzaban suavemente, acompañando la fluidez del viento. La noche, que se extendía con su profunda tranquilidad, parecía haber encontrado un reflejo perfecto en la pastelería de Rosa. Cada trozo de arroz con leche, cada detalle de la cocina, parecía transmitir el mismo mensaje: la tradición, el cuidado y la paz estaban presentes allí, de una manera inmutable, como las estrellas en el cielo claro de la noche. El visitante, aún inmerso en ese clima de serenidad, sintió la suavidad del ambiente infiltrándose en su alma. Como si las memorias de su propia abuela fueran traídas a la superficie nuevamente, se encontró envuelto en una sensación de paz profunda. Cada pedazo de ese dulce, cada toque del aire que circulaba por la pastelería, parecía llenar un espacio vacío dentro de él, restaurando algo que el tiempo había dejado escapar. La magia de ese momento no estaba solo en el dulce, sino en todo lo que lo envolvía: el aire, las luces suaves, la memoria de la abuela de Rosa, sobre todo, la presencia silenciosa y acogedora de ella, que sabía exactamente cómo hacer que cada momento fuera más significativo, más precioso. Mientras la noche continuaba profundizándose, la pastelería de Rosa parecía envolverse cada vez más en un manto de serenidad. El aroma del arroz con leche y canela aún llenaba el aire, y el suave calor de la cocina contrastaba con la frescura de la noche afuera, creando una armonía perfecta entre los dos mundos. Las luces de la calle iluminaban tímidamente la fachada de la pastelería, mientras que dentro, todo parecía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa, permitiendo que los recuerdos antiguos se deslicen suavemente hacia el presente. Rosa, con sus pasos silenciosos, se apartaba de la ventana, observando la calma del jardín que se extendía más allá de la puerta. El sonido del viento jugando con las hojas de los árboles parecía más fuerte a medida que la noche avanzaba, como si la propia naturaleza quisiera compartir algo. La cocina estaba vacía ahora, excepto por el dulce preparado, que reposaba sobre la mesa, su superficie aún brillante, como si guardara un secreto. El silencio que envolvía el ambiente solo era interrumpido por el suave sonido de la lámpara crepitando y el sutil ruido de las hojas al viento. El visitante, que antes había probado el dulce, parecía ahora profundamente absorbido por la atmósfera de la pastelería. Su mente, envuelta en la calma de ese espacio, comenzaba a perderse en recuerdos olvidados desde hacía mucho. El simple toque del arroz con leche, con el sabor dulce y suave de la canela, parecía traer a la mente escenas de la infancia, momentos de felicidad sencilla,
donde la presencia de una abuela era todo lo que se necesitaba para sentir que el mundo estaba en paz. La cocina de su propia casa, con el aroma acogedor de pasteles y tortas saliendo del horno, surgía en su mente como un reflejo de lo que sentía en ese momento. La tranquilidad del lugar, los colores suaves de la decoración y la luz suave que enmarcaba el ambiente parecían envolver al visitante en una red de consuelo y nostalgia. Era como si el tiempo no fuera una línea recta, sino algo maleable, que permitía que los recuerdos y los sentimientos se entrelazaran, creando una sensación de continuidad. Los recuerdos de su abuela, con su sonrisa amable y las historias contadas junto a la chimenea, surgían como si fueran una parte del ambiente, tan reales como el aire que respiraba. El toque de las manos de Rosa, que ahora se movían delicadamente alrededor de la cocina, arreglando los utensilios y limpiando la superficie de la mesa, parecía imbuido de una calma casi mística. Cada gesto, por simple que fuera, transmitía una sensación de cuidado y continuidad. Era como si, por un breve momento, Rosa no fuera solo la pastelera, sino una guardiana del tiempo, preservando no solo las recetas, sino también las emociones que éstas llevaban consigo. Las sombras de los árboles afuera, alargándose suavemente sobre el jardín, parecían bailar al ritmo del viento, como si también estuvieran recordando al visitante algo profundo y significativo. Los susurros de las hojas se mezclaban con los sonidos sutiles de la cocina, creando una sinfonía de tranquilidad que envolvía cada rincón de ese espacio. La luz de la luna, filtrada a través de los árboles, proyectaba su suave resplandor sobre la calle silenciosa, reflejándose en la ventana de la pastelería y creando una sensación de un lugar suspendido en el tiempo. El recuerdo del arroz con leche continuaba resonando en la mente del visitante, no como un simple sabor, sino como una llave que había abierto la puerta a un mundo de recuerdos antiguos. Ahora se veía inmerso en un sentimiento de profundo consuelo, como si estuviera nuevamente en la cocina de su propia abuela, sintiendo el calor de la estufa y el amor incondicional que se escondía en cada gesto, en cada receta. El dulce, en su simplicidad, no era solo un alimento, sino un puente hacia el pasado, un recuerdo de un tiempo en que las cosas eran más simples, más verdaderas. Mientras Rosa organizaba los últimos detalles de la pastelería, la noche continuaba extendiéndose en silencio. El sonido de las hojas al viento, ahora más fuerte, parecía anunciar la llegada de algo especial. Como una vieja amiga que llega de sorpresa, trayendo consigo un regalo cargado de significados profundos, el viento parecía invitar al visitante a abrir los ojos a lo que tenía delante, no solo el dulce, sino el recuerdo del hogar, el amor de la familia, el cariño de quienes se preocupan. El toque de la memoria estaba en el aire, en cada trozo de arroz con leche, en cada respiración tranquila que el visitante tomaba. Sentía, ahora, que la pastelería de Rosa no era solo un lugar para saborear dulces, sino un espacio donde el tiempo se entrelazaba con el presente, trayendo a la superficie lo que había sido perdido, lo que había sido guardado en las profundidades del alma. Y, al sentir esta conexión, el visitante se vio envuelto por una paz profunda, una paz que no se explicaba, pero que se sentía en cada poro de la piel, en cada latido del corazón. La noche ya se había adentrado cuando el visitante, acostado en la cama, sintió que el mundo exterior parecía distante. El suave aroma del arroz con leche y canela aún flotaba en el aire, como un perfume de tiempos antiguos, recordándole la suavidad de su infancia. En el profundo silencio de la casa, el sonido del viento que pasaba entre las hojas de los árboles afuera sonaba como una melodía suave, calmando los pensamientos y sumergiéndolo en una sensación de serenidad rara. Rosa, con una sonrisa tranquila, finalmente se retiró de la cocina, sintiendo la paz que emanaba de su espacio. Los últimos preparativos estaban completos, y la pastelería estaba más tranquila que nunca. El sonido de la luz de la luna ahora entraba por la ventana,
iluminando suavemente las estanterías donde los dulces estaban dispuestos con cariño. El brillo suave de la luz plateada se reflejaba en las superficies de madera pulida, creando un ambiente acogedor que parecía suspendido en el tiempo. El jardín afuera, tranquilo y lleno de vida, respiraba suavemente a medida que las flores nocturnas exhalaban su delicado perfume. El aroma de la tierra mojada, mezclado con el de las plantas alrededor, llenaba el espacio con una fragancia reconfortante que parecía conectarse directamente con los recuerdos de todos los que pasaban por allí. Era como si la naturaleza alrededor de la pastelería estuviera celebrando la magia del lugar, compartiendo con cada visitante la calma que traía consigo. El toque suave de Rosa al cerrar la puerta de la pastelería fue casi imperceptible, pero era como el cierre de un ciclo. Ella sabía, sin palabras, que su misión estaba cumplida esa noche. Los recuerdos compartidos, el dulce resonando en cada persona que había pasado por allí, todo parecía tener un propósito claro. Había algo místico sobre ese lugar, algo que trascendía el simple acto de hacer dulces. Rosa sabía que, con cada receta que preparaba, no solo entregaba un pedazo de la tradición de su abuela, sino que también tejía una conexión silenciosa entre el pasado y el presente, entre aquellos que pasaban por allí y aquellos que nunca regresarían. Mientras la noche avanzaba, la pastelería parecía calmarse aún más, como si el propio ambiente estuviera procesando las emociones que habían sido despertadas. El calor de la cocina ahora se disipaba lentamente, dando paso a la frescura suave de la madrugada. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo profundo y sin nubes, reflejando una luz tenue sobre el mundo que parecía, por un instante, quedar en paz. El viento, que había comenzado a soplar con fuerza, ahora traía una calma imperturbable. Los árboles, que antes susurraban secretos, ahora parecían descansar en una tranquilidad profunda, como si la noche hubiera puesto una capa de silencio sobre ellos. Las hojas, ahora inmóviles, reflejaban la luz suave de las estrellas, creando un juego de sombras que danzaba delicadamente por el jardín. El visitante, aún envuelto en la calma de su propio corazón, se sentía más cercano que nunca a los recuerdos que el arroz con leche y canela había despertado. Sabía que, a lo largo de la noche, algo se había transformado dentro de él. El pasado, con sus recuerdos distantes, ahora se sentía más presente, más vívido, como si las figuras de su abuela y de su infancia estuvieran nuevamente allí, a su lado, participando de su quietud y contemplación. Dentro de la pastelería, la energía era suave y casi palpable. Rosa, ya en su propia cama, se acomodaba con un suspiro de satisfacción, sabiendo que el ciclo se completaba con cada dulce que preparaba, con cada memoria que salía a la luz. Su trabajo no se limitaba a hacer pasteles o postres, sino a crear momentos de conexión. La receta de su abuela, que había sido transmitida de generación en generación, ahora era un puente al tiempo, un lazo entre el pasado y el presente, entre las generaciones que se cruzaban sin jamás tocarse. Esa noche, mientras el mundo exterior continuaba respirando suavemente, Rosa cerró los ojos con un profundo sentimiento de realización. Sabía que, al compartir sus recetas, no solo alimentaba los cuerpos de sus visitantes, sino también sus almas. El dulce que había preparado, con la delicadeza de la canela y el calor del arroz, no era solo un alimento. Era un pedazo de historia, un hilo invisible que conectaba a todos los que pasaban por su puerta. Y así, con el suave viento afuera y el acogedor silencio de la casa, la noche siguió su curso, tranquila y serena, como el propio ciclo de la vida. Y así, con el pasar de la noche, la pastelería de Rosa se envolvió aún más en paz y quietud. El ciclo se cerró, y los corazones de todos los que pasaron por allí se sintieron un poco más ligeros,
más conectados con los recuerdos del pasado y con las dulces memorias que la vida nos ofrece. Que esta calma también haya tocado tu corazón, y que, al descansar, lleves contigo un poco de la serenidad de este lugar mágico. Si te ha gustado esta historia y deseas seguir viajando por momentos de tranquilidad y magia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu presencia aquí hace todo aún más especial. Ahora, te deseo una noche de sueño tranquila y reparadora. Que los sueños traigan la paz y el confort que tanto necesita tu corazón. Buenas noches.